Les invito a dejar en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchan, a suscribirse al canal y regalar un me gusta. Espero que disfruten de esta narración. Mi hijo había llamado un taxi. Sin darme tiempo a reaccionar, me empujó hacia el asiento trasero y le dio una orden al conductor. Llévala a ese pueblo abandonado y déjala ahí. En ese instante pensé que mi destino sería quedarme sola, perdida en medio de la nada. Sin embargo, el hombre al volante me reconoció. 20 años atrás, cuando yo ejercía como médica, le había salvado la vida. Cuando mi hijo se alejó, el chofer bloqueó las puertas con un clic seco. Y como si nada, dijo con voz tranquila: «Hola, queridos oyentes, gracias por acompañarnos. Suscríbanse, den like y cuéntenos desde qué país nos escuchan. Me alegra leer saludos de tantas partes del mundo. Disfruten la escucha». Me llamo Dominica Flores y tengo 64 años. Aquella mañana, como tantas otras, me había despertado antes del amanecer. El silencio de mi departamento de 3 habitaciones era tan espeso que parecía envolverlo todo, como una neblina densa tras la ventana. En ese mutismo, yo me movía con la costumbre de quien sabe no hacer ruido, un hábito que nació en mis años de cirujana y se reforzó al vivir con la familia de mi hijo, sin crujir el suelo, sin hacer sonar una taza, útil pero casi invisible. Ese había llegado a ser mi papel. El aire aún conservaba un tenue aroma a pastel de manzana del día anterior, mezclado con el olor polvoriento de los libros viejos que guardaba con cariño. Mi esposo, que había fallecido hacía 15 años, había sido fotógrafo, y sus retratos en blanco y negro seguían colgando en las paredes como testigos mudos de una época que ya no volvería. Pasé junto a una de sus imágenes, donde sonreía con esa expresión cálida que siempre me reconfortaba, y seguí mi camino hacia la cocina. No comenzaba mis días con una taza de café, sino con la preparación de la masa para los hot cakes de Juanito, mi nieto. Después, cocinaba avena para Julián, mi hijo, quien rechazaba los alimentos fritos en la mañana. Finalmente, armaba una ensalada ligera para Estela, su esposa, siempre inmersa en dietas. 3 desayunos distintos, cada día, sin excepción, y nunca me quejé. Lo asumía como mi misión silenciosa. Una década atrás, yo era la jefa del departamento de cirugía en el hospital regional, una mujer respetada y con autoridad. Pero cuando Julián se casó y llegó Juanito, el pequeño espacio que ellos alquilaban se volvió insuficiente. Recuerdo a Estela mirándome con ojos grandes, cargados de súplica, diciéndome: «Mamá, ¿qué vamos a hacer? El niño necesita más espacio y tú vives sola en un departamento tan grande». Cedí sin demasiada resistencia. Vendí mi antiguo departamento en el centro, aquel donde cada grieta del techo estaba impregnada de recuerdos de mi esposo y de nuestra felicidad compartida. Con el dinero de la venta y todos mis ahorros, adquirí este piso de 3 habitaciones en las afueras, para estar más cerca de ellos y brindarles ayuda constante. Puse en él todo mi empeño y mi cariño. Pegué personalmente el papel tapiz. Mientras ellos estaban de vacaciones, elegí cada mueble con esmero y lo convertí en un hogar que pensé que compartiríamos con armonía. Me quedé con la habitación más pequeña y asumí todos los demás roles: cocinera, niñera, limpiadora y, en muchos sentidos, cajero automático. Mi pensión y mis ahorros se destinaban a cubrir gastos del hogar, pagar tutores para Juanito, comprar ropa nueva para Estela y cubrir las emergencias de Julián. Mis conocimientos y mi experiencia como cirujana parecían haberse desvanecido, borrados como una anotación en una pizarra que alguien decide eliminar. Me convertí en la abuela, una función, no una persona. Estela nunca me agradecía. Daba por hecho mis esfuerzos. Si la sopa no estaba lo bastante caliente, empujaba el plato con gesto de desagrado. Si compraba un juguete distinto al que ella pedía para Juanito, soltaba un suspiro como si hubiera cometido una ofensa grave. «Mamá, pero te pedí otra cosa completamente distinta. No me escuchas nada», me decía con reproche, como si fuera
una niña incapaz de seguir instrucciones simples. Y Julián, mi hijo, permanecía en silencio. Fingía no darse cuenta de las indirectas envenenadas de su esposa. Bajaba la mirada hacia el plato y murmuraba: «Mamá, no empieces. Estela está cansada del trabajo». Esa complicidad silenciosa me hería más que cualquier palabra ofensiva directa. Él, mi único hijo, mi sangre, permitía que una mujer ajena a nuestra familia me humillara en lo que también era mi casa. Aquella mañana, todo transcurrió como siempre. Serví la mesa, ellos comieron, dejaron los platos en el fregadero y se dispersaron en sus actividades. Me quedé sola con la pila de trastos sucios y el eco del silencio. Lavé todo. Froté las mesas y luego fui al supermercado. Las bolsas eran tan pesadas que, al llegar al tercer piso, me faltaba el aliento. Me dije: «Nada, descanso un momento y ya pasará». Por la tarde, Julián llegó más temprano de lo habitual. Venía solo, sin Estela ni Juanito. Se veía extraño, inquieto, y evitaba mirarme directamente a los ojos. «Mamá», dijo, nervioso, jugando con las llaves en el bolsillo. «Vamos a dar una vuelta». Su propuesta me desconcertó. Nunca salíamos a dar una vuelta sin un motivo concreto. «¿A dónde, Julián? Ya es tarde y debo preparar la cena», respondí con naturalidad. «No hace falta que cocines hoy», me interrumpió con un tono seco. «Vamos a respirar aire fresco». Su insistencia era inusual, y su voz tenía un matiz autoritario que me inquietó. Algo frío se instaló en mi pecho, una sensación vaga pero incómoda. Me puse mi vieja chaqueta, la que siempre usaba para ir al mercado, y murmuré: «Al menos tomaré un pañuelo». «No hace falta nada», casi gritó, cortante, como si el tiempo apremiara. Antes de que pudiera reaccionar, me tomó del brazo y me empujó fuera del departamento. Ni siquiera me dio oportunidad de cambiar mis pantuflas por zapatos. Me arrastró por las escaleras con tal rapidez que apenas podía seguirle el paso. Al llegar a la entrada, un taxi viejo y maltrecho nos esperaba con el motor encendido. Julián abrió la puerta trasera de golpe y sin mirarme dijo: «Sube». «Julián, ¿qué pasa?». Alcancé a preguntar intentando comprender la urgencia. En lugar de una respuesta, sentí cómo me empujaba hacia el asiento trasero. No fue un empujón violento, pero sí humillante, como si fuera un paquete incómodo que había que dejar en algún sitio. Me dejé caer en aquel asiento duro y hundido, intentando procesar la situación. Antes de que pudiera exigir una explicación, Julián cerró la puerta y se inclinó hacia la ventanilla abierta del conductor. No podía ver bien su rostro, solo la nuca y los hombros del hombre que llevaba puesta una chaqueta de cuero gastada. Mi hijo habló en voz baja, pero cada palabra se me clavó como una aguja fría. «¿Me oyes? Llévala a ese pueblo abandonado». «Sí, el que está lejos de la ciudad. Déjala ahí y vete. Aquí tienes». Escuché el sonido inconfundible de billetes al ser doblados. Mi corazón se detuvo un instante. Mi propio hijo estaba pagando para deshacerse de mí. Se enderezó sin mirarme y caminó rápidamente hacia la entrada del edificio. Lo observé alejarse, con la mente en blanco, como si no pudiera conectar esa imagen con la realidad que estaba viviendo. «No, esto debe ser una broma, una de muy mal gusto», me repetí en silencio, intentando negarlo. El taxi arrancó y, casi de forma instintiva, giré la cabeza para mirar hacia arriba, hacia nuestra ventana. En el cuarto piso, Estela estaba allí, mirando hacia abajo. Incluso desde esa distancia, vi claramente la curva de una sonrisa apenas dibujada, una expresión de triunfo silencioso. Fue en ese momento cuando el conductor accionó el seguro centralizado con un clic seco. Ese sonido, tan simple, se convirtió en un punto final dentro de mí. No hubo miedo, ni ganas de gritar. Toda la rabia, todas las humillaciones acumuladas durante 10 años se condensaron y se solidificaron en mi interior como un bloque frío de metal.
Sentí que en ese instante todo lo que fui y todo lo que di se alineaba en una imagen brutalmente clara. El departamento vendido, los ahorros entregados, las noches en vela cuidando a mi nieto, las incontables comidas preparadas. Y ahora, este era el pago. Mientras el coche avanzaba por la ciudad iluminada tenuemente por las farolas, yo permanecía sentada, erguida, con la mirada fija en las ventanas que desfilaban junto a nosotros. Casas, tiendas cerradas, árboles oscuros. Todo se veía distante, ajeno, como si perteneciera a un mundo del que yo había quedado excluida. Ese frío interno no se disipaba. Al contrario, se volvía más denso, como hielo que obstruye las arterias. No pensaba en lo que vendría después. Mi mente, entrenada para situaciones críticas, apagó cualquier emoción y dejó solo un estado de observación calculada. Pronto dejamos atrás las luces de la ciudad y el camino se estrechó, rodeado por un muro oscuro de árboles. El silencio dentro del taxi era casi absoluto, y lo agradecía. Me permitía endurecer esa nueva fortaleza que estaba tomando forma en mi interior. Entonces, la voz del conductor rompió la calma. «Dominica Flores, ¿es usted?» No lo dijo, con el tono familiar de un conocido, ni con el desdén de quien repite un nombre ajeno. Lo pronunció como una afirmación respetuosa, casi solemne. Me sobresalté, pero no respondí, manteniendo la vista en la oscuridad exterior. «Claro que no me recuerda», continuó él. «Han pasado 20 años. Me llamo Sergio Castillo. Yo trabajaba en construcción». Hubo una pausa. Me atravesé con una varilla. Ese nombre, Castillo, Sergio, giró en mi mente como una llave oxidada, forzando la cerradura de mi memoria. De pronto, la imagen se abrió paso. Un joven pálido, casi sin vida, tendido en la mesa de operaciones. Una herida profunda en 1900, el abdomen, daños graves en hígado, vaso e intestinos. El diagnóstico de urgencias decía que no había esperanza. Recuerdo cómo, aquel día, mis colegas negaban con la cabeza, resignados, sugiriendo que no valía la pena operar. Pero yo no veía a un paciente sin esperanza. Veía un desafío que no podía abandonar. Fueron 8 horas completas en quirófano, sin pensar en familia, sin mundo exterior, solo en la batalla contra la muerte que libraba con mis manos, mis instrumentos y el apoyo de mi equipo. Suturé vaso por vaso en el hígado, reconstruí minuciosamente cada sección dañada, uniendo lo que parecía un rompecabezas imposible. El olor metálico de la sangre y el antiséptico impregnaba el aire, mientras el zumbido del cansancio me envolvía. Cuando coloqué la última sutura y vi signos de vida regresar a ese cuerpo joven, supe que había ganado una de las batallas más complejas de mi carrera. «Lo salvé», murmuré ahora, sorprendida por escuchar mi propia voz tan firme, sin rastro de temblor. Sergio asintió, como si hubiera sentido mi respuesta sin necesidad de mirarme. «Después quise agradecerle con un pastel, ¿recuerda?», dijo con un tono más cálido. «Pero usted me regañó, me dijo que mejor gastara ese dinero en vitaminas y me dio una lista de lo que debía comprar». Una leve sonrisa asomó en mis labios al recordar a aquel muchacho delgado, avergonzado, parado en la entrada de mi departamento con una caja de pastel en las manos, mientras yo, agotada pero firme, le dictaba indicaciones médicas. El coche comenzó a reducir la velocidad y sin previo aviso, Sergio se desvió hacia la cuneta, deteniéndose al borde de la carretera. Encendió las luces intermitentes. El parpadeo, anaranjado, iluminaba alternativamente sus rasgos reflejados en el espejo retrovisor y mis rodillas entumecidas por el frío. Se giró hacia mí y por primera vez lo vi de frente. Un hombre de unos 40 y tantos años, con arrugas profundas en torno a los ojos y una fina cicatriz blanca que atravesaba su mejilla izquierda, una marca que no recordaba y que,
Seguramente, la vida le había dejado. «Dominica Flores», repitió, esta vez con un matiz de promesa. «Escuché lo que su hijo me pidió. No la llevaré a ese pueblo. Dígame, ¿a dónde quiere ir realmente?» Pensé en opciones rápidas, amigos, la policía, pero descarté ambas casi de inmediato. Los amigos llamarían a Julián, la policía lo vería como un problema familiar y me enviaría de vuelta al mismo infierno del que me estaban sacando. Yo necesitaba un lugar donde nadie pensara en buscarme, un espacio para respirar y planificar. «Lléveme a su casa, Sergio», dije al fin, con una firmeza que me sorprendió. «Necesito un sitio seguro por una noche, un lugar que mi hijo no conozca. Mañana decidiré qué hacer». Él me miró unos segundos, y en sus ojos no había sorpresa, sino comprensión y una empatía profunda. «Por supuesto», respondió sin más. «Mi esposa entenderá. Vivimos modestamente, pero siempre hay un rincón para usted». Sergio giró el volante y emprendió el camino de regreso hacia la ciudad, pero no hacia mi casa, sino hacia un destino desconocido para mí. Yo no lloraba, no tenía lágrimas, solo me acompañaba un silencio denso y una resolución fría como acero. Al escucharle hablar del pasado, no solo lo recordé a él, sino que también me recordé a mí misma. La mujer fuerte, capaz y respetada que alguna vez fui, y que Estela y Julián habían intentado borrar, reduciéndome a un apéndice silencioso en su vida cómoda. Su intervención no me pareció casualidad. Era una señal, una mano tendida por el universo, y esa mano resultó ser la de un hombre cuya vida salvé 2 décadas atrás. «Sergio», le dije cuando volvimos a adentrarnos en las calles iluminadas, «¿podría prestarme su teléfono para hacer una llamada?» «Por supuesto, tome», respondió, entregándome un móvil antiguo, de esos con botones y pantalla verde tenue. Marqué de memoria un número largo, con código de área. El directo de mi 900, mi asesor bancario personal, en la entidad donde guardaba lo que quedaba de mis ahorros, fondos de los que Julián y Estela ni siquiera sospechaban. Ellos pensaban que el departamento era todo lo que yo poseía. Tras unos tonos, respondió una voz cortés. «Buenas noches, Departamento de Clientes Privados. Ignacio Vargas, a su servicio». «Ignacio, buenas noches, soy Dominica Flores», dije, y tras una breve pausa pronuncié la frase clave que habíamos acordado años atrás para emergencias. Operación Silencio. Al otro lado de la línea hubo apenas un segundo de silencio. Luego la voz de Ignacio se volvió firme y absolutamente profesional. «Entendido, Dominica. Activaré el protocolo de inmediato. Todas sus cuentas y activos, incluyendo la cuenta conjunta con Flores Julián, serán congelados. Las tarjetas de débito y crédito asociadas quedarán bloqueadas en 5 minutos. Para desbloquearlas, será necesaria su presencia personal y una declaración escrita». «¿Todo correcto?» «Todo correcto», confirmé, sintiendo cómo una calma helada se expandía por mi cuerpo. No lo hacía por venganza. Era una cirugía, una amputación necesaria para salvar lo que aún estaba sano. «Se ejecutará de inmediato», dijo Vargas. «Ahora mismo sus fondos estarán protegidos». «Gracias, Ignacio», respondí y colgué. Le devolví el teléfono a Sergio, quien lo tomó sin hacerme una sola pregunta. Solo siguió conduciendo, con la vista fija en la carretera, llevándome lejos de lo que hasta hacía unas horas había sido mi vida. En mi mente, la acción ya estaba dividida en fases, como una operación compleja. El primer corte había sido preciso, sin titubeos. Atravesamos un sector tranquilo de la ciudad, con casas bajas sumidas en jardines oscuros. Finalmente, el auto se detuvo frente a una pequeña casa de ladrillo con un jardín cuidado. Sergio apagó el motor y en el silencio que siguió, escuché a lo lejos el ladrido de un perro. «Llegamos, Dominica», dijo Sergio con sencillez. «No es un palacio, pero es limpio y cálido. Pase». La puerta se abrió antes de que nos acercáramos. En el umbral apareció su esposa,
una mujer menuda de cabello claro llamada Ana. Me miró de pies a cabeza, las pantuflas de casa, el rostro, rígido por la tensión, y en sus ojos no había curiosidad ni juicio, solo una empatía serena y profunda. Sin hacer preguntas, me tomó del brazo con suavidad. «Pase, por favor. Debe de estar cansada del camino. Sergio, llévala a la sala. Yo voy enseguida». El interior era modesto, en una casa antigua de 2 familias, pero irradiaba calidez. Olía a papas fritas con cebolla y a algo indefiniblemente hogareño. En la sala, un sofá cubierto con una manta esperaba junto a un televisor viejo donde se exhibía la foto de una adolescente sonriente. Todo en ese lugar respiraba vida real, sencilla, genuina, muy distinta al ambiente estéril de mi departamento, que se había convertido en un museo frío. Ana regresó con una gran taza de té y un plato de galletas, colocándolos frente a mí. Me envolví en la manta y, por primera vez en horas, sentí que el hielo dentro de mí comenzaba a aflojar, reemplazado por un vacío pesado pero soportable. No probé ni el té ni las galletas. Solo me quedé mirando un punto fijo, mientras mi mente proyectaba escenas que imaginaba ocurrían en ese preciso momento en mi antiguo hogar. En mi imaginación, veía el departamento sumido en penumbra, con la luz encendida solo en la sala. Estela, recostada en el sofá que yo misma había comprado, con una almohada bordada por mis manos bajo la cabeza y la laptop en las rodillas, probablemente navegaba en busca de ese tour a Cancún del que había estado hablando toda la semana. «Necesitamos unas vacaciones, Julián», me había dicho días atrás, mirándome con intención. Puedo verla tecleando con seguridad los datos de mi tarjeta, convencida de que nada fallará. Pulsa, pagar y espera. 1 segundo. 2. Un mensaje rojo aparece en la pantalla. Pago rechazado, contacte a su banco. Su expresión cambia, del triunfo confiado a la irritación. Verifica los números, lo intenta de nuevo. Mismo resultado. Chasquea la lengua, cierra la laptop con brusquedad y piensa que se trata de un fallo del banco. Mientras tanto, imagino a Julián en un supermercado, quizá comprando cervezas caras y quesos para celebrar lo que cree es la culminación de su plan. Pero en la caja, cuando pasa la tarjeta conjunta, alimentada únicamente con mi pensión y mis ahorros, la cajera le dice transacción rechazada. Él prueba de nuevo, recibe la misma respuesta. Saca su tarjeta personal, casi vacía, y también es rechazada. Murmura una excusa, abandona la compra y sale del local. Seguramente, minutos después, llama a Estela. Puedo escuchar la conversación en mi mente. Las tarjetas no funcionan. ¿Cómo que no funcionan? Tampoco pude pagar el viaje. Aún no imaginan la magnitud de lo que ha pasado. Me ven como una anciana caprichosa capaz solo de pequeñas venganzas, incapaz de movimientos calculados. Mientras repasaba esas escenas en mi cabeza, escuché a Sergio regresar a la sala. Se sentó frente a mí, con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. «Dominica, su hijo ha llamado varias veces». No contesté, pero dejó un mensaje de voz. Mi corazón dio un salto, no de miedo, sino de anticipación. «Ponlo», dije, con voz baja pero firme. Sergio presionó un botón y, del altavoz, brotó la voz de Julián, fría, irritada, cargada de una autoridad falsa. «Mamá, deja de hacer estos juegos infantiles. No sé qué te has imaginado ni qué pretendes con esta desaparición, pero ya no es gracioso. Por tu culpa estamos teniendo problemas. Desbloquea las tarjetas inmediatamente, repito, inmediatamente, y regresa a casa. Basta de circo y de avergonzar a la familia. Te espero para hablar». El mensaje terminó y en la sala se instaló un silencio más espeso que antes. Observé la pantalla oscura del teléfono y dentro de mí algo se quebró. El último hilo que me unía a ese hombre que alguna vez llamé hijo. No había en su voz preocupación, ni siquiera curiosidad por saber si estaba bien. Para él, yo no era una madre, sino un cajero automático averiado que debía repararse cuanto antes. No sentí dolor, ni rabia, sino una certeza fría.
dura como acero. Julián ya no tenía madre. Esa mujer murió en el asiento trasero de un taxi viejo. Lo que quedaba ahora era Dominica Flores, y ella no volvería a dejar que la pisotearan. Empujé el teléfono sobre la mesa con un gesto lento, apartándolo de mí, mientras la voz metálica de Julián aún resonaba en mi memoria. Sergio me observaba, quizá esperando lágrimas, reproches o gritos. Pero no hubo nada de eso. Estaba en calma, una calma quirúrgica, como la que se tiene en un quirófano cuando el corazón del paciente se detiene y solo hay segundos para decidir. «Piensan que soy tonta», dije con voz distante, casi como si hablara de otra persona. «Creen que soy solo una vieja ofendida que armó un berrinche». Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, la calle estaba oscura y silenciosa. Las casas vecinas dormían, ajenas al drama que se desarrollaba en este pequeño salón. Mi mente analizaba, comparaba hechos y diagnosticaba, eliminando lo innecesario. Había algo que no encajaba, una pieza que faltaba. Si todo se tratara de dinero, de mis cuentas, de las tarjetas bloqueadas, no necesitaban este cruel espectáculo de llevarme a un pueblo abandonado. Su plan era excesivo, ilógico. Ya tenían acceso a mis recursos, vivían en mi casa, comían mi comida. Bastaba con discusiones y amenazas para castigarme, pero no con un intento tan calculado de dejarme perdida en la nada. Y entonces, como un diagnóstico revelado en un instante, lo entendí. No querían solo mi dinero ni mi vivienda, querían algo más profundo y definitivo. Me giré hacia Sergio y Ana, que se habían quedado mirándome en silencio. Mis palabras salieron despacio, cada una cayendo en su sitio como una pieza de un rompecabezas macabro. Esto no fue solo un intento de deshacerse de mí, dije. Fue una puesta en escena, una prueba. ¿Prueba?, preguntó Sergio frunciendo el ceño. Sí, imagina la historia que contarían. Mujer mayor, 64 años, vive con la familia de su hijo. Un día desaparece y, al encontrarla, está desorientada, en pantuflas, en un pueblo abandonado a kilómetros de casa. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá el policía? ¿El médico de la ambulancia? Ana se llevó una mano a la boca, horrorizada. Que algo anda mal con su memoria, que sufre demencia. Exacto, asentí. Era un síntoma perfectamente escenificado para presentarlo al médico. No bastaba con sacarme de casa, querían sacarme de mi propia vida, legalmente, declararme incapaz. Vi cómo Sergio apretaba los puños, los nudillos blancos por la tensión. «No puede ser». «¿Su propio hijo?», murmuró incrédulo. «Para eso necesitan pruebas, testimonios, historial», continué. Y ellos ya lo tenían casi todo. Solo les faltaba este episodio, mi desaparición. Con eso, un médico complaciente firmaría el dictamen. Sergio levantó la cabeza de golpe, como si algo encajara en su mente. «Mi cuñada trabaja en un dispensario psiquiátrico y me contó que hay un doctor ahí, Méndez, que ayuda en casos así, por un pago». Sentí que el aire se espesaba. Ahí estaba el eslabón que faltaba. Nombre, apellido y un ejecutor dispuesto. «Sergio», dije con un tono donde el acero se mezclaba con urgencia. «Llámala, ahora. Es cuestión de vida o muerte. La mía». Él no dudó. Salió al pasillo con el teléfono en mano, mientras Ana se acercaba y tomaba mis manos frías entre las suyas. «Aguante, Dominica», susurró. «No está sola». Yo apenas la escuchaba. Mis oídos se concentraban en la conversación amortiguada que llegaba desde el pasillo. «Ludmila, perdón por lo tarde. Oye, asunto delicado. Flores, Dominica. Sí, con su hijo y la nuera. ¿No han ido ustedes últimamente? ¿A Méndez?» Una pausa. «Sí». El silencio duró lo suficiente como para que mi respiración se acelerara. Finalmente Sergio regresó. No me miró al principio. Tenía el rostro gris. «Es verdad», dijo con voz sorda. «Han ido 2 veces este mes.
Primero para una consulta, luego para recopilar su historial. Ludmila me dijo que mañana, a las 11, tenían cita para presentar la solicitud de examen forzoso. Les faltaba un episodio fuerte para completar el expediente. Ahí estaba, la prueba definitiva de que no solo querían mi dinero o mi casa. Querían mi mente, mi identidad, mi derecho a decidir. Era más que traición, era una profanación. Toda la sangre pareció retirarse de mi rostro. Sentí como se apagaba en mí el último rescoldo de calor, cualquier eco de piedad o posibilidad de perdón. En su lugar quedó un vacío absoluto, un silencio interior que no admitía dudas. Mi determinación, hasta entonces firme, se templó en cuestión de segundos hasta convertirse en acero puro. Bien, dije con una calma que contrastaba con la gravedad de mis pensamientos. Ahora sé qué hacer. La operación comienza. Esa noche la pasé en el sillón, envuelta en la manta que Ana me había dado. El sueño nunca llegó. Mi mente trabajaba como una mesa de operaciones perfectamente preparada. Todo lo innecesario apartado, cada herramienta en su sitio, el plan claro. No sentía cansancio, sino un flujo constante de energía fría, precisa, idéntica a la que me embargaba antes de una cirugía complicada. Al amanecer, ya tenía el nombre y el número que necesitaba. Marcos Zacarías Guzmán, abogado especializado en defensa de personas mayores, disputas familiares y fraudes relacionados con tutelas. Las reseñas lo describían como un hombre duro, meticuloso y absolutamente implacable contra los abusadores. A las 8 en punto lo llamé desde el teléfono de Sergio. Hablé breve y directo, como si dictara un informe clínico. Intento ilegal. De incapacitación, médico involucrado, nombre y clínica, cita programada, intento de eliminación física bajo pretexto de pérdida de memoria. Al otro lado, solo silencio y el sonido de una pluma escribiendo. Situación clara, dijo finalmente el abogado con una voz seca como papel. Necesito un testigo que confirme la información sobre las visitas al médico. Lo tengo, respondí sin dudar, pero quiere mantener el anonimato. Es enfermera de recepción. Suficiente, afirmó. Con su declaración escrita, garantizando el anonimato, tendremos la base para un golpe preventivo. Ahora, dígame la dirección de sus oponentes. En 1:30 estará ahí mi mensajero. Le dicté la dirección de mi propio departamento, ese lugar que había dejado de ser mi hogar. Las siguientes 90 minutos fueron las más largas que recuerdo. Ana intentó que desayunara algo, pero apenas pude beber té negro sin azúcar, mientras el reloj parecía avanzar con una lentitud insoportable. Sergio, sentado a mi lado, se mantenía en silencio, tenso como una cuerda estirada. Sabía que aquello iba mucho más allá de una pelea familiar. Era una operación para extirpar un tumor que llevaba años creciendo. Dolorosa, sí, pero necesaria para sobrevivir. Imaginaba la escena que estaba por suceder. Julián y Estela en la cocina, molestos y confundidos por el bloqueo de las tarjetas y mi desaparición, todavía creyendo que me podían traer de vuelta con amenazas y manipulación. En sus planes, a las 11 estarían con el Dr. Méndez, presentando su historia conmovedora y fingida. Visualicé cómo, a media mañana, el timbre de la puerta interrumpiría sus ensayos de caras compungidas y voces temblorosas. Julián abriría y se encontraría con un hombre vestido con traje formal y una carpeta en la mano. «¿Flores, Julián?», preguntaría el mensajero. «Sí, soy yo. ¿Qué sucede?». «Firme aquí». Julián, desconcertado, estamparía su firma y recibiría un sobre grueso sin remitente, solo con el sello de una oficina legal. El hombre se daría media vuelta y se iría sin más. Estela, curiosa, se acercaría para mirar por encima de su hombro mientras él rompía el sobre. Lo que encontrarían dentro no sería una súplica maternal ni una carta llena de reproches, sino una notificación prejudicial redactada en el lenguaje seco y contundente de la ley. En ella se detallaba que yo, Dominica Flores, estaba plenamente
informada de sus intentos y acciones para declararme incapaz. Se mencionaba, con fecha y nombre, al médico Méndez y sus consultas previas. El documento advertía que el acto de llevarme a un pueblo abandonado sería considerado no como un conflicto familiar, sino como parte de un complot criminal para apoderarse fraudulentamente de mi patrimonio. El último párrafo era una amenaza clara. Cualquier intento de continuar con sus acciones, visitas al médico, presión o coacción, derivaría en una denuncia inmediata a la fiscalía por fraude, abandono y calumnia. Imaginaba sus rostros, mientras leían. Primero, la incredulidad. Luego, una lenta y helada comprensión. No estaban recibiendo una reprimenda de una madre ofendida, sino un golpe quirúrgico, calculado al milímetro. ¿De dónde había salido aquella información? ¿Cómo podía yo conocer el apellido del médico, las fechas exactas de las consultas, los detalles de su plan? La mujer que ellos creían medio senil había contraatacado con precisión profesional, y esa realidad empezaría a resquebrajar la seguridad que siempre habían tenido. La condescendencia daría paso al miedo, y de ahí al pánico más primitivo. Su pequeño esquema, tan cuidadosamente armado, comenzaba a desmoronarse. El teléfono de Sergio, sobre la mesa, empezó a vibrar. Una vez, dos, tres. La pantalla iluminada mostraba el nombre de Julián. Llamadas insistentes, una tras otra, como un animal atrapado golpeando contra su jaula. Sergio hizo ademán de silenciar el aparato, pero lo detuve. «Déjalo sonar», dije. «Que sienta la impotencia que pensaba, que yo sentiría». Las llamadas cesaron, pero enseguida llegó un mensaje largo, con frases torpes, escritas a toda prisa. «Mamá, ¿qué es esto? No entendemos nada. ¿Qué abogado? ¿Qué Méndez? Seguro es un error. Tenemos que hablar. Vamos para allá». Lo leí, y por primera vez en muchas horas, una sonrisa helada cruzó mis labios. «Vengan», pensé. «El campo operatorio está listo. Podemos proceder a la parte principal». No me sorprendió que me encontraran tan rápido. El pánico hace que la gente cometa torpezas. Y Julián, desesperado, probablemente llamó a todos los servicios de taxi describiendo el viaje de la noche anterior, hasta que dio con algún despachador que recordaba a Sergio. El miedo deja huellas fáciles de seguir. 40 minutos después, bajo las ventanas de la casa, escuchamos el chirrido de frenos y el golpe seco de puertas cerrándose con fuerza. No me levanté para mirar. Me quedé sentada en el mismo sillón, la espalda recta, las manos sobre las rodillas. Sergio se colocó detrás de mí, sólido como una roca, silencioso y firme. Ana, pálida pero resuelta, se apostó en la entrada de la cocina, lista para intervenir si era necesario. Golpearon la puerta, no con timidez, sino aporreando con los puños como si quisieran derribarla. «Mamá, abre, sé que estás aquí». Sergio, con una calma inquebrantable, se acercó y abrió. En el umbral, Julián tenía el rostro deformado por la mezcla de furia y miedo. Detrás de él, Estela, pálida y con manchas rojas en las mejillas, evitaba mi mirada. Al verme viva, intacta y serena, Julián se quedó paralizado un segundo. Luego, la contención se rompió. «Mamá, ¿cómo pudiste?», irrumpió en la sala seguido de Estela. «¿Amenazar a tu propio hijo con la fiscalía? Soy tu único hijo». Yo los observaba en silencio, mi calma contrastando con su agitación. Julián continuaba su arenga, intentando envolver sus palabras en un tono de reproche filial. «¿Quién es este tipo?», dijo, señalando a Sergio con el dedo. «Él te metió esas ideas, ¿verdad? ¿No ves que solo quiere tu departamento?». Estela, con voz aguda y quebrada, añadió: «Nos preocupamos tanto por usted. La buscábamos por todos lados y usted se fue con un desconocido. La drogará, la engañará y quedará en la calle. Está fuera de sí». Era la segunda fase del manual del manipulador.
sembrar miedo, pintarse como protectores y a mí como la víctima vulnerable que debía volver al redil. Pero yo no caía ya en ese juego. Me mantuve en silencio, dejándolos gastar su veneno, como un médico que espera a que un paciente histérico agote sus fuerzas antes de intervenir. Sus gritos rebotaban contra la barrera invisible de mi serenidad. Se movían por la sala gesticulando, levantando la voz, repitiendo que yo estaba destruyendo a la familia. Julián apeló al nieto. «Juanito pregunta por ti, ¿qué le digo? ¿Que su abuela lo cambió por un taxista? ¿Quieres que crezca con ese trauma?» Era su último recurso, golpear en los puntos más sensibles, y como todo último cartucho, lo quemaron rápido. Poco a poco sus voces se fueron apagando. Y en el silencio que quedó, mi voz surgió, pausada y cortante como un bisturí. Ya terminaron. El silencio que siguió fue espeso, casi físico. Julián y Estela me miraban como si de pronto no supieran. ¿Quién era yo? Ahora van a escuchar. Proseguí con un tono que no admitía interrupciones. Sé lo del doctor Méndez, las visitas que hicieron, los pagos. Sé del plan para declararme incapaz, para arrebatarme mi casa, mis cuentas y mi nombre. Sé lo de anoche, el pueblo abandonado, la escena perfecta para que pareciera que había perdido la razón. Los vi parpadear, atrapados, sin argumentos. Y también sé que todo esto no lo hicieron por preocupación, continué, sino por codicia. Quisieron convertir a su madre en un estorbo legal, un mueble que se puede guardar en cualquier parte. Estela intentó abrir la boca, pero alcé la mano. Ni una palabra, ordené, porque ahora están advertidos. Cualquier paso más, cualquier intento, y el abogado que contraté llevará sus nombres a la fiscalía. El médico también responderá. Tomé aire y, con la calma quirúrgica de quien ya no tiene miedo, añadí: lo más irónico es que fueron ustedes quienes me enseñaron que la familia no siempre significa seguridad. Y yo aprendí la lección mejor de lo que esperaban. Sergio, detrás de mí, permanecía inmóvil como un guardián. Ana observaba desde la cocina, los labios apretados, como si temiera que en cualquier momento la situación explotara. Julián me miró con una mezcla de furia y algo que reconocí de inmediato: miedo. Estela, en cambio, endureció el rostro y adoptó esa expresión calculada que usaba cuando quería manipular la situación. «Mamá», dijo ella con voz suave, falsa como un perfume barato, «está confundida. Nosotros jamás haríamos algo así». Ese abogado le llenó la cabeza de mentiras. «Vuelva a casa y hablamos tranquilos, como familia». «Familia», repetí, dejando que la palabra quedara suspendida en el aire, como un diagnóstico que nadie quiere escuchar. La familia no abandona a una mujer en medio de la noche, en un pueblo fantasma. La familia no planea robarte la memoria para quedarse con lo tuyo. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo cada palabra que pronunciaba era un bisturí que cortaba de raíz la ilusión que aún quedara en ellos de que podían convencerme. A partir de hoy, proseguí, no habrá contacto entre nosotros fuera de lo estrictamente legal. Las llaves del departamento serán cambiadas en las próximas horas. Sus pertenencias serán enviadas a una dirección que indiquen. No pondrán un pie más en mi casa. El silencio fue absoluto. Julián tragó saliva. Estela me sostuvo la mirada unos segundos y luego apartó los ojos. Sabían que había terminado. «Ahora váyanse», dije. «La cirugía está hecha y el tumor ha sido extraído». Julián dio un paso hacia mí, como si quisiera replicar, pero Sergio se adelantó, interponiéndose entre nosotros con una calma firme. «Escucharon a la señora», dijo sin levantar la voz. «Es hora de irse». Estela lo fulminó con la mirada, pero no se atrevió a decir nada. Julián, con los puños apretados, respiraba rápido, como si contuviera una rabia que no sabía cómo descargar. Al final, sin mirarme, se dio la vuelta y salió, golpeando la puerta con tal fuerza que el marco vibró. Estela lo siguió,
aunque antes de cruzar el umbral se detuvo y me lanzó una última mirada cargada de veneno. El ruido de sus pasos se fue perdiendo en la calle, hasta que solo quedó el silencio. Ana salió de la cocina con una expresión de alivio mezclada con preocupación. «No es el final», advirtió. «Esa clase de gente no se rinde fácil». «Lo sé», respondí, «pero ahora jugarán en un terreno que yo controlo». Me dejé caer en el sillón, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que había recuperado algo más valioso que mis bienes, mi autonomía. Ya no era la mujer que preparaba la mesa en silencio y soportaba las humillaciones. Era alguien que había diagnosticado el mal, planeado la intervención y ejecutado la cura. Sergio se sentó a mi lado con una sonrisa apenas perceptible. «Si quiere, la llevo mañana al banco para que termine de blindar todo». Asentí. Quedaba mucho por hacer, pero la peor parte ya había pasado. A la mañana siguiente, el aire tenía un sabor distinto, como si de pronto hubiera más oxígeno en el mundo. Me levanté temprano, tomé una ducha larga y dejé que el agua caliente se llevara los restos del cansancio acumulado. Ana me preparó un desayuno sencillo: pan tostado, mantequilla y café fuerte. Lo acepté sin discutir. Sabía que necesitaba fuerzas para lo que venía. Sergio llegó puntual, con el auto limpio y el tanque lleno. «Hoy cerramos todas las puertas por donde puedan entrar», dijo mientras me abría la puerta del vehículo. El banco estaba en una calle concurrida, pero yo me movía con la misma concentración que en un quirófano, paso a paso, sin dejar nada al azar. Primero cerré todas las cuentas conjuntas. Luego abrí nuevas, solo a mi nombre, en otra entidad bancaria. Cambié contraseñas, actualicé mi firma digital, dejé instrucciones escritas para que, en caso de enfermedad, solo un poder notarial específico, que ya estaba en manos del abogado Guzmán, pudiera autorizar movimientos. A media mañana, pasamos por la oficina del abogado. Guzmán me recibió con un apretón de manos firme y una mirada que transmitía seguridad. Me entregó copias de las notificaciones enviadas a Julián, Estela y al doctor Méndez, junto con una carta de advertencia al dispensario psiquiátrico donde trabajaban. «Ahora están bajo el foco de la ley», me dijo. «Si vuelven a intentarlo, no habrá advertencias». Salí de ahí con una sensación nueva. No era solo libertad, era protección activa, como si hubiera creado un escudo alrededor de mi vida. Esa misma tarde regresé a mi departamento, pero no sola. Sergio y Ana me acompañaron, no porque dudara de mi decisión, sino porque sabía que la presencia de testigos evitaría cualquier intento de confrontación. Al abrir la puerta, me recibió un silencio extraño. El lugar estaba impecablemente ordenado, demasiado. Sobre la mesa del comedor había un sobre cerrado, sin remitente. Lo abrí con cautela. Dentro había una carta breve, escrita con la letra apretada de Estela. «Mamá, lamento que se haya dejado influenciar. No sabemos qué le han contado, pero usted siempre tendrá un lugar con nosotros. No se deje manipular, piénselo. Ni una disculpa, ni una admisión de lo ocurrido. Solo un intento más de sembrar dudas, de girar el relato a su favor». Dejé la carta sobre la mesa sin responder. Ya no había nada que discutir. Recorrí cada habitación, revisando cajones, armarios y muebles. No faltaba nada de valor, pero sentí la necesidad de cambiar cerraduras y reforzar la seguridad. Esa misma noche, un cerrajero de confianza instaló un nuevo sistema, y por primera vez en mucho tiempo, cerré la puerta con la certeza de que no podían entrar. Cuando Ana y Sergio se marcharon, me quedé sola en la sala. Encendí una lámpara, preparé un té y me permití por fin sentir la calma de un espacio verdaderamente mío. No era la casa lo que me daba paz, sino saber que yo decidía quién cruzaba esa puerta. Los días siguientes fueron un ejercicio de reconstrucción silenciosa. No se trataba solo de proteger mis bienes, sino de reconectar con mi propia vida.
esa que había quedado relegada a un rincón mientras yo cumplía el papel de madre sumisa y abuela disponible. Reorganicé mis horarios, retomé mi viejo hábito de leer al amanecer con una taza de café, llamé a viejos amigos que había dejado de frecuentar por falta de tiempo, cuando en realidad lo que faltaba era libertad. Algunos se sorprendieron al oír mi voz, otros se alegraron tanto que me invitaron a visitarlos de inmediato. El abogado Guzmán me mantenía informada. Sabía que Julián y Estela habían intentado contactarlo, negando las acusaciones y acusándome de ser víctima de una conspiración. Él, imperturbable, les recordó que cualquier contacto fuera de los cauces legales sería interpretado como acoso. Desde entonces, el silencio fue total. Una tarde, mientras salía del supermercado con una bolsa de pan y frutas, me encontré con Juanito, mi nieto, acompañado de una vecina. Sus ojos se iluminaron al verme y corrió a abrazarme. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a sonreír. Hablamos de su escuela, de su perro y de un dibujo que quería regalarme. No mencioné nada de lo ocurrido, ni él preguntó. Fue un instante puro, sin las sombras que sus padres habían intentado proyectar sobre nosotros. Esa noche entendí que más allá de todo, mi verdadera victoria sería preservar ese vínculo, intacto y limpio. Pasaron las semanas y poco a poco, la tensión inicial comenzó a disiparse. No porque Julián y Estela hubieran cambiado. Sabía que no lo harían, sino porque yo ya no vivía pendiente de sus movimientos. Mi vida había recuperado un pulso propio. Un día, mientras revisaba viejas cajas en el armario, encontré mi maletín de trabajo, el mismo que llevaba a la clínica cuando aún ejercía. Dentro había un estetoscopio, unas gafas de aumento y un cuaderno con notas médicas. Lo abrí y descubrí que, en cada página, mi letra firme relataba diagnósticos y tratamientos de otros tiempos. Fue como mirarme en un espejo de mi mejor versión, la mujer segura, capaz y precisa que alguna vez fui, y que, en realidad, nunca había desaparecido. Esa noche decidí que no quería limitarme a sobrevivir a lo que me habían hecho. Quería volver a sentirme útil, activa, parte del mundo. Me inscribí como voluntaria en un centro comunitario donde atendían a personas mayores con problemas de movilidad. La coordinadora, al saber que era médica retirada, me dio un papel importante: supervisar las revisiones de salud y orientar a las familias. En ese espacio, rodeada de rostros agradecidos, confirmé algo que ya sospechaba. Mi historia no era solo mía. Muchas mujeres habían pasado por situaciones similares, con hijos o familiares que las trataban como cargas, olvidando que aún tenían voz y valor. Y yo podía ayudarlas a recuperar ambos. El trabajo en el centro comunitario se convirtió en mi nueva rutina. Cada mañana, al llegar, me recibían con sonrisas y un murmullo de conversaciones que llenaban el aire de vida. Escuchaba historias que, aunque distintas en los detalles, compartían un mismo trasfondo: traiciones silenciosas, manipulaciones disfrazadas de cuidado, soledades impuestas. A veces me costaba contener la indignación, pero comprendí que mi papel no era revivir mi propio dolor en cada relato, sino ofrecer herramientas para que esas personas pudieran defenderse. Les hablaba de sus derechos, de cómo proteger sus bienes, de la importancia de dejar por escrito sus decisiones. Una mañana, mientras ayudaba a una señora a completar unos formularios, la coordinadora se me acercó con una carta en la mano. «Es para usted», me dijo con una mirada cautelosa. La abrí y reconocí al instante la letra. Era de Julián. El sobre contenía unas líneas escritas con un tono menos agresivo, casi suplicante. «Mamá, sé que cometimos errores. Juanito pregunta mucho por usted. No quiere que crezca sin su abuela. Por favor, conversemos. Sin abogados, sin amenazas». Sentí un remolino de emociones, pero esta vez no había confusión. Cerré el sobre y lo guardé en mi bolso. No lo respondería de inmediato. Necesitaba pensar.
no porque dudara de lo que quería, sino porque ahora sabía que cualquier decisión debía tomarse desde la calma, no desde la herida. Esa noche, sentada, junto a la ventana con una taza de té caliente entre las manos, volví a abrir la carta. La leí despacio, observando cada palabra como quien examina una radiografía, buscando fracturas, áreas de sombra, señales de algo oculto. El tono parecía sincero, pero conocía demasiado bien la forma en que Julián y Estela podían girar cualquier situación a su conveniencia. No me engañaba. Aquello podía ser un intento genuino de acercamiento, o una estrategia para desactivar las acciones legales y recuperar terreno. Y aunque mi corazón de madre latía con fuerza ante la mención de Juanito, mi mente entrenada sabía que no debía bajar la guardia. Escribí en un cuaderno para mí misma las condiciones mínimas de un encuentro: lugar neutral, presencia de un testigo, límites claros en la conversación. Si realmente querían reconciliarse, tendrían que aceptar esas reglas. Si se negaban, la respuesta estaría dada. Al cerrar el cuaderno, me descubrí más tranquila de lo que esperaba. No había rabia, solo una firmeza serena. Ya no era la mujer acorralada que huía de noche. Ahora yo ponía la luz, elegía el campo y marcaba las distancias. Afuera, la ciudad dormía, y por primera vez en mucho tiempo sentí que también podía dormir yo, sin temor a lo que me esperaba al amanecer. 2 días después, llamé a Guzmán y le expliqué la situación. No para pedirle permiso, sino para escuchar su opinión profesional. Si decide verlos, dijo con voz pausada, que sea en mis oficinas. Así no podrán acusarla de nada ni inventar historias. Yo estaré presente, pero sin intervenir, salvo que intenten cruzar un límite. Acepté. La cita quedó fijada para un viernes a las 10 de la mañana. Pasé la noche anterior repasando mentalmente lo que quería decir, reduciendo todo a lo esencial. 3 verdades claras, 3 límites firmes y una sola oportunidad para cumplirlos. El día señalado llegué acompañada por Ana, que me ofreció un apretón de manos antes de entrar. En la sala de reuniones estaban ya Julián y Estela. Él parecía más envejecido, con ojeras profundas. Ella, impecable como siempre, pero con un brillo tenso en los ojos. No hubo abrazos ni saludos efusivos. Me senté frente a ellos, apoyé las manos sobre la mesa y hablé. Si estamos aquí es por Juanito. No voy a borrar lo que hicieron, pero tampoco quiero que él pague el precio de sus actos. Julián bajó la mirada. Estela frunció los labios. A partir de hoy, continué, el contacto será solo para coordinar encuentros con mi nieto. No habrá discusiones sobre mi patrimonio, mi salud, ni mi vida personal. Si rompen esta regla, el contacto se terminará de inmediato. Durante un instante, nadie habló. El silencio se extendió como una prueba de resistencia. Finalmente, Julián asintió, sin levantar la vista. Estela, en cambio, mantuvo su postura, rígida, pero sus palabras fueron medidas. Está bien, si eso es lo que quiere, lo aceptaremos. No le creí del todo, pero no buscaba creerles, sino dejarles claro que mi vida ya no estaba bajo su control. Guzmán tomó nota de los acuerdos y redactó un documento que ambos firmaron ahí mismo, sellando las condiciones como un contrato vinculante. Cuando todo estuvo hecho, me levanté. Quiero ver a Juanito este domingo, dije mirando solo a Julián. Que me lo traigas tú mismo sin terceros. Será aquí, en este mismo lugar. Él asintió otra vez. Estela abrió la boca como para protestar, pero Julián la detuvo con un leve gesto. Al salir, Ana me esperaba en el pasillo con una sonrisa de alivio. No solo les pusiste un alto, me dijo. Les recordaste que ya no pueden mover tus piezas, sin tu permiso. Esa tarde, al regresar a casa, encendí la radio y dejé que una vieja canción llenara las habitaciones. Me moví por mi hogar sin la sombra de la vigilancia ajena, con una sensación nueva y poderosa.
Había recuperado mi dignidad y con ella el derecho a escribir el resto de mi vida con mi propia mano. El domingo llegó, y con él una mezcla de expectación y cautela. Me levanté temprano, preparé un bizcocho y puse la mesa con jugo, café y algunas galletas que sabía que a Juanito le encantaban. No era un desayuno de reconciliación, sino un gesto de afecto para él, sin cargas ni mensajes ocultos. A las 10 en punto, el timbre sonó. Abrí la puerta y vi a Julián con el niño de la mano. Juanito soltó a su padre y corrió hacia mí, abrazándome con una fuerza que me hizo contener las lágrimas. Lo levanté, lo besé en la frente y lo llevé a la mesa. Julián se mantuvo de pie, observando en silencio. No hubo reproches ni palabras innecesarias. Se limitó a decir: «Lo pasaré a buscar a la 1». Asentí, y cuando cerré la puerta tras él, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, teníamos un espacio solo nuestro. Juanito me habló de su escuela, de un dibujo que había hecho para mí, de un partido de fútbol en el que había marcado un gol. Sus ojos brillaban de entusiasmo y yo lo escuchaba con atención, memorizando cada gesto. Ese encuentro confirmó algo que ya intuía. Mantener el vínculo con mi nieto sería posible si yo seguía firme en mis condiciones. No se trataba de abrir la puerta a su padre y a Estela, sino de abrirle a él un camino limpio hacia mí. Las semanas siguientes, las visitas de Juanito se convirtieron en una rutina establecida. Siempre en un lugar neutral o en mi casa, y siempre bajo mis condiciones. Julián cumplía con los horarios, y aunque su trato seguía siendo distante, noté que evitaba cualquier comentario que pudiera reabrir heridas. Tal vez entendía que un solo paso en falso cerraría definitivamente la puerta. Con Juanito, en cambio, la relación florecía. Cocinábamos juntos, le enseñaba recetas simples, jugábamos a las cartas o caminábamos por el parque cercano. Me hacía preguntas curiosas sobre mi trabajo como médica y escuchaba con atención mis historias de otros tiempos. Una tarde, mientras le ayudaba a dibujar un árbol, me miró y dijo con naturalidad: «Abu, me gusta venir contigo porque aquí siempre hay paz». Esa frase, tan sencilla y tan honesta, me atravesó. Entendí que lo que yo había ganado al defenderme no era solo mi libertad, sino la posibilidad de ofrecerle a él un refugio libre de conflictos y manipulación. Ana, al verme tan animada, me propuso un viaje corto al campo para desconectar aún más. La idea me entusiasmó. Ya no era la mujer que temía alejarse por miedo a lo que podían hacer en su ausencia. Ahora podía irme tranquila, porque todo estaba bajo control. Acepté la propuesta de Ana y comenzamos a planificar el viaje. Serían solo 4 días, pero para mí representaban mucho más que unas vacaciones. Era una declaración de independencia, una forma de demostrarme que ya no estaba atada por el miedo a lo que otros pudieran hacer a mis espaldas. Elegimos un pequeño hospedaje rural en las afueras de un pueblo, rodeado de colinas verdes, con senderos que serpenteaban entre árboles centenarios y un río de aguas claras que reflejaba el cielo. Empaqué ropa cómoda, un par de libros, mi cuaderno de notas y una cámara fotográfica que había estado olvidada durante años. La mañana de la partida, Sergio nos pasó a buscar. Se había ofrecido a llevarnos y, fiel a su palabra, llegó puntual. Mientras el auto avanzaba por la carretera, sentí como la ciudad quedaba atrás junto con los recuerdos ásperos que había acumulado allí. El lugar era incluso más hermoso de lo que imaginaba. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres, y el silencio estaba lleno de sonidos suaves como el canto de los pájaros y el murmullo del agua. La dueña del hospedaje, una mujer, amable de cabello gris trenzado, nos recibió con té de hierbas y pan recién horneado. Pasé esos días caminando por los senderos, escribiendo en el cuaderno y, sobre todo, respirando sin prisa. Ana y yo conversamos durante horas, recordando anécdotas y compartiendo planes para el futuro. Una tarde, junto al río, comprendí
que ya no cargaba el peso invisible que me había acompañado durante tanto tiempo. La desconfianza, el temor constante, la sensación de estar vigilada. El último día, al amanecer, me senté sola en una roca a observar cómo el sol teñía el agua de tonos dorados. Sentí gratitud, no solo por ese momento, sino por haber encontrado la fuerza para llegar hasta allí. Entendí que mi vida, como ese río, podía seguir su curso libre, esquivando piedras y sorteando curvas, pero siempre avanzando hacia adelante. Al regresar a la ciudad, me di cuenta de que algo en mí había cambiado de forma definitiva. El departamento, con su aroma familiar y sus rincones llenos de historia, ya no era un lugar cargado de recuerdos dolorosos, sino un espacio que yo había reclamado como mío. Cambié algunos muebles de sitio, colgué fotos del viaje y llené los estantes con plantas nuevas, como símbolo de este nuevo capítulo. Las visitas de Juanito continuaron con regularidad, siempre alegres y sin interferencias. Ahora traía sus propios libros para que leyéramos juntos y me pedía que le enseñara a usar la cámara que había llevado al campo. Con cada encuentro, nuestro vínculo se fortalecía y yo confirmaba que mantenerlo protegido de las sombras de sus padres era la mayor victoria que podía lograr. En cuanto a Julián y Estela, se mantuvieron en silencio. No sé si por respeto al acuerdo o por miedo a las consecuencias, pero ya no intentaron cruzar la línea que había trazado. Y eso bastaba. Una noche, mientras cerraba las cortinas, pensé en todo lo que había pasado. La manipulación, la traición, el miedo. Y después, la decisión, la defensa, la victoria. No era un cuento perfecto, pero sí una historia de resistencia. Sonreí al entender que, a mi manera, había recuperado no solo mi vida, sino también la capacidad de escribirla. El futuro ya no me asustaba, me pertenecía, y con esa certeza, apagué la luz y me fui a dormir, sabiendo que, pase lo que pase, nunca volvería a ser la mujer que un día intentaron borrar.